se los habíamos anunciado a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana y 31 minutos. Vamos a tener un tiempo pues relativamente corto con el doctor Juan Manuel Sáenz, quien muy amablemente ha venido aquí a ser parte de nuestro consultorio jurídico. Estoy acá pensando en salud hoy. De nuestro consultorio jurídico de todos los jueves. Y este es un tema que sé porque muchos a nivel de mis redes sociales y de mis perfiles de WhatsApp me han escrito que les parece muy interesante. A mí también, porque yo ya tuve ese problema y eso es un dolor de cabeza. ¿De qué les estoy hablando? De cómo desalojar y cómo tratar a un inquilino mala paga. De esos hay muchísimos y sé que hay muchos de nuestros oyentes que están del otro lado del dial o que conocen a alguien que tiene este problema o que lo padecen o lo han padecido. Pues aquí con el doctor Juan Manuel Sáenz vamos a saber que él es abogado, obviamente con experiencia en derecho civil, entre otras muchas experiencias que tiene el doctor Sáenz. Vamos a hablar con él de cómo desalojar a un inquilino mala paga. Doctor Sáenz, muy buenos días, mil gracias por esta visita que hace a nuestros estudios, media horita, pero yo sé que con sus teléfonos vamos a poder ampliar de pronto muchas de las preguntas que se queden sobre el tintero. ¿Cómo está? Claro que sí, Andrea, muy buenos días, un gusto saludarlos a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Radio Policía Nacional. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Bueno, cuando hablamos de arrendador y arrendatario, ¿cuál es esa figura que aplica y cómo es que se da o se debe dar en términos y en condiciones muy seguras un contrato de arrendamiento entre arrendador y arrendatario? Pues las condiciones seguras de un contrato de arrendamiento es que quede por escrito. Digamos que la velocidad con la que se hacen los negocios y tal vez la emoción con la que uno quisiera arrendar un apartamento, una habitación, un local, una oficina, pues entonces se dejan las cosas de palabra y no quedan por escrita. Entonces, para honrar esa palabra es necesario dejarlo por escrito. Entonces, la primera recomendación para responder esa pregunta es, para que sea seguro, es que quede por escrito. Y lo más importante es que se le haga presentación personal de firma y huella a ese contrato. Digamos que la técnica es ir a una notaría, hacer presentación personal de firma y huella. Uno no autentica la firma, uno va y reconoce un documento y le hace presentación personal de firma y huella, ¿correcto? Entonces lo importante es que el arrendatario ya plenamente identificado y reconocido el documento, pues ya queda pactado ese negocio. Ahora bien, es importante que en ese contrato quede bien estipulado la dirección de correo electrónico del arrendatario, la dirección donde puede ser notificado al WhatsApp, al celular, porque normalmente la dirección de notificaciones te pone en el lugar del predio que estás arrendando. Entonces pongámoslo sencillo, estás arrendando un apartamento, entonces dirección de notificaciones del arrendatario, pues el apartamento que tiene arrendado. Pero el correo electrónico lo necesitamos porque si vamos a notificarlo judicialmente o extrajudicialmente vamos a necesitar el correo electrónico. Entonces es muy importante que en ese contrato quede eso allí estipulado. Ahora bien, en Colombia no está permitido los depósitos de garantía. Si ustedes leen la ley 820 y toda la regulación relacionada con los contratos de arrendamiento, los depósitos de garantía no están autorizados, no son legales. Solamente para los servicios públicos, pero no para garantizar el pago de los cánones de arrendamiento. Ahora lo que se estila es contratar o arrendar un apartamento con seguro, para evitarse ese problema de cobrar los cánones que no te vayan a pagar, entonces se arrienda por seguro. Pero si usted no está o me quiero dirigir a los oyentes que han arrendado un apartamento, un inmueble, que no han contratado seguro, porque es que ese es otro problema, ¿no? Vaya y consiga un arrendatario que no tenga problemas en data crédito, pues no le prestan, no le fían una póliza para cumplir o para responder por ese canon. Entonces normalmente lo que sucede es que se contrata sin póliza. Entonces me estoy refiriendo a esos arrendatarios a esos arrendadores que contrataron o que arrendaron un inmueble que no tiene póliza. Entonces lo principal es dejar eso por escrito. Doctor, estamos hablando de personas que uno arrienda, tiene la posibilidad de darles un espacio para que ellos vivan ahí. Luego uno de alguna manera necesita otra vez tener ese inmueble. Por la ley que dice que cuánto tiempo uno le tiene que solicitar a ese arrendatario ese predio, ese inmueble, ese apartamento y decirle necesito el inmueble, por favor me lo entrega, y esa persona cuánto tiempo tiene para hacer efectivamente la entrega.
Ese postulado es muy interesante lo que planteas allí, porque resulta que venimos hablando de un contrato de arrendamiento y el contrato deroga la ley, porque el contrato es ley para las partes. Entonces, resulta que en el contrato tiene que quedar establecido, tiene que quedar estipulado en el contrato esos preavisos. Las partes podrán terminar el contrato de arrendamiento dando un aviso no superior a, ya pone la fecha, 30 días, 60 días, 3 meses. Lo importante es que en el contrato quede estipulado. Entonces, cuando hay algo escrito, entonces yo leo mi bitácora. El contrato es una bitácora. Entonces yo leo, está diseñado el contrato para resolver los problemas. Entonces usted hoy prevé el futuro. Si dicen 2 años yo puedo tener un problema, voy a necesitar el inmueble, o de pronto usted no me paga, entonces yo voy a dejar acá las puertas de salida de este negocio. De ahí lo importante de hacer un buen contrato de arrendamiento. Entonces usted dice, bueno, la hipótesis que estás planteando allí en ese postulado es, necesito el apartamento, necesito el inmueble, necesito que me lo devuelva. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es que los contratos son para cumplirse y tienen una vocación de permanencia. Entonces yo no hago un contrato para retractarme en 6 meses y decirle, ay, me acordé que necesitaba el predio, ¿me lo devuelve? ¿Me hace el favor? No puede ser así, porque esos contratos, digamos que los predios que se ponen para arriendo son predios que son de negocio, son de inversión. O sea, tú no arriendas tu propio, salvo que sea una habitación o digamos un local, digamos dentro de una casa, que ocurre en el sur de Bogotá. Tú tienes una casa con 3 pisos y el primer piso son 2 locales. Pero ahí el dueño de la casa vive en el piso 3. Es que esa es digamos que la dinámica de nuestra economía local. Entonces, los contratos son para permanecer en el tiempo. O sea, arriendas un local porque quieres la renta y no quieres que te lo devuelvan en cualquier momento, sino que te cumplan. Entonces, lo mismo pasa con el arrendatario. Yo quiero permanecer acá. Si arriendo un local, pues no es para que me lo pidan en 6 meses, sino para que yo lo pueda explotar económicamente y dure allí 2, 3, 4, 10, 20 años. ¿Sí? Esa es la lógica de esa dinámica económica. Pero entonces, ¿por qué lo vas a pedir? Que te devuelvan el apartamento, que te restituyan el inmueble. Lo vas a solicitar esa restitución porque hay un incumplimiento en el contrato. Por ejemplo, lo que hablábamos, digamos que el título de esta intervención es cómo lidiar con un arrendatario mala paga. Entonces no está cumpliendo con el pago del canon de arrendamiento. Entonces eso sí me faculta para terminar el contrato de arrendamiento de forma abrupta o anticipada. En caso de que yo fuera el arrendador. Entonces vamos a poner de ejemplo. Entonces supongamos que yo arrendé un apartamento. Tengo una propiedad, tengo un apartamento y lo puse en arriendo. Y se lo arrendé a un tercero. Y entonces resulta que ese tercero no está pagando, cumplió bien los 3 primeros cánones de los 3 primeros meses, pero después dejó de pagar. Entonces esa causal de incumplimiento, recuerden que en derecho se necesitan unas causales para terminar un contrato. No puede ser una terminación unilateral, abrupta, injustificada, aunque se podría, pero tendrías que pagar una indemnización, ya me voy a referir a eso. Pero en el caso que tú me estás diciendo, voy a solicitar la restitución del inmueble porque no me pagan. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Entonces, lo más importante, y eso es una herramienta que le quiero dar a los oyentes, que muy pocos conocen, y es no demanden. No demanden. Vea pues. Porque cuando usted demanda la restitución, porque por la causal es que el inquilino no paga, pues automáticamente lo pone en un mundo jurídico litigioso que se va a demorar meses o años en que un juez de la República le restituya ese inmueble. Adicional a eso, la diligencia de restitución va a depender de muchos factores y le puede haber muchas oposiciones que pueden demorar la restitución del inmueble. Entonces, mi estrategia es cítelo a conciliar. Entonces, usted cita a su arrendatario, o el arrendador cita al arrendatario a un centro de conciliación, a una audiencia de conciliación, que en este caso en cualquier consultorio jurídico es gratuita. Y entonces resulta que usted le dice, acordemos una fecha de entrega. Dígame usted cuándo, no me ha pagado, yo no lo quiero perjudicar, usted está viviendo allí, pero tampoco me perjudique a mí. De buena manera, terminemos el contrato de arrendamiento, deme una fecha. Entonces le van a dar una fecha, deme un mes, porque no hay personas, salvo casos ya muy,
de personas de muy mala fe, pero el 99% de las personas siempre te van a dar una fecha y te van a decir, venga, yo le devuelvo el apartamento, hoy es 19 de septiembre, deme hasta el 30 o deme hasta el 15 de octubre y yo le devuelvo el apartamento. Entonces pactan la fecha de devolución. Y usted diría, no, pero qué ingenuo, pues ¿cuál es la solución que me está dando? Espérese un momento. El decreto 1818 de 1998, el artículo 5 dice que cuando una parte incumple la fecha de entrega del inmueble en un acta de audiencia de conciliación, el centro de conciliación emite una solicitud a un juez de la República para que ordene la restitución. Y en ese momento usted se acaba de ahorrar un año de litigio, los honorarios de abogado, y salta inmediatamente a la orden de restitución. Entonces, cuando usted ya emitida la solicitud, la emite el mismo centro de conciliación y el juez lo único que hace es avalar esa solicitud, dar la orden y comisionar a un inspector de policía para que practique la entrega del inmueble. Entonces, supongamos que en mi ejemplo, yo le digo a mi arrendatario, hombre, me has incumplido el contrato de arrendamiento, por favor restitúyeme el inmueble. Entonces me van a decir, Juan Manuel, te lo puedo restituir el 15 de octubre. Perfecto. El 15 de octubre no me va a restituir el inmueble porque no ha conseguido a dónde irse. Tranquilo. Me voy al centro de conciliación, le hago la solicitud al centro de conciliación de que me expida esa solicitud de como la parte incumplió la obligación de restituir el inmueble en esa fecha, el centro de conciliación va a emitir esa solicitud dirigida al juez civil municipal. Yo voy, la radico al juez civil municipal y el juez civil municipal en 8 días va a ordenar, porque no hay otra solución, digamos que no hay otro escenario, el juez ordena sin notificar al arrendatario, sin notificar a nadie, sino simplemente emite una orden de restitución de inmueble inmediatamente y comisiona al inspector de policía. Entonces yo con mis oficios de restitución me voy a mi inspector de policía y le digo, inspector, me hace el favor y me ayuda a restituir mi inmueble. Y el inspector le dice, tengo una orden judicial, vamos inmediatamente. Y van, y usted a más tardar el 30 de octubre tiene su inmueble restituido con policía en frente del apartamento que que había arrendado, logrando que el arrendatario salga por un conducto legal, sin pelear con nadie y ahorrándose 1 o 2 años de litigio. Esa es la estrategia que les propongo hoy. Bueno, doctor, entonces, en ese orden de ideas para que todos nuestros oyentes que están teniendo problemas con estas personas, digamos, lleven un proceso tranquilo y lleven un proceso adecuado. Hay mucha gente que dice, yo no volví a contratar inmobiliarias, no volví a contratar aseguradoras porque ellas tienen un margen de operación y pues me cobran un dinero. Y la idea de mucha gente es, yo arriendo, alquilo esta casa y lo hago es para que todo el dinero me llegue a mí. En ese orden de ideas, eso se hace a través de una notaría, nos dice usted. Fíjate que, bueno, en primer lugar, el contrato debe ser por escrito. Entonces vamos, las partes, el arrendador y el arrendatario se ponen de acuerdo, hacen un contrato, lo imprimen y lo llevan a una notaría y le hacen presentación personal de firma y huella, cada uno, arrendador y arrendatario, delante de un notario. Perdón, en ese contrato debe quedar estipulado cuánto me va a pagar, cada cuánto, en qué fecha de cada mes, cuánto y por cuánto es el contrato, es lo más importante. La vigencia, el precio, el canon de arrendamiento y también pues la identificación del inmueble. Y sobre todo el destino, la destinación que se le va a dar a ese inmueble, si es para arrendamiento de familia, si puede tener mascotas o no, si es para un local comercial, pues qué tipo de actividad mercantil van a explotar allí, siempre y cuando obviamente se tenga claro cuál es el uso del suelo. Usted puede arrendar una bodega, pero resulta que en esa bodega el uso del suelo es limitado, no se pueden desarrollar ciertas actividades, entonces es importante conocer también el uso del suelo. Digamos que le estoy hablando a los oyentes que tienen propiedades, diferente clase de propiedades, pueden ser bodegas, locales, habitaciones, apartamentos, casas, etcétera, porque digamos que eso es una forma, el contrato de arrendamiento se utiliza es para lograr percibir los frutos civiles de un inmueble, es decir, los cánones de arrendamiento, hacer que un inmueble sea rentable, que no sea solo un gasto. Entonces puedes explotar un inmueble de diferente manera y obviamente a través de un contrato de arrendamiento. Entonces lo primero es un contrato de arrendamiento escrito. En ese contrato es interesante que pacten allí una cláusula en donde diga qué va a pasar, cuáles son las causales de terminación del contrato. Entonces una de las causales de terminación, claro, la ley dice que una de las causales es la falta de pago. Entonces yo debo poner cuando el arrendatario
ponerlo escrito. Cuando el arrendatario se demore en pagar 1 o 2 cánones de arrendamiento, automáticamente el contrato queda terminado y el arrendatario se obliga a restituir el inmueble dentro de los 30 días siguientes a la fecha del incumplimiento, a la fecha en que se espera el pago del canon de arrendamiento. Eso de una vez de entrada te da una herramienta legal, ¿sí? Eso es lo bonito de redactar un contrato de arrendamiento hecho a la medida del cliente. Entonces ahí les voy dejando. Y no se necesita abogado para eso. Ahí los colegas se van a poner, para los que me están escuchando, se van a poner bravos conmigo porque les doy herramientas a los oyentes para que no necesiten abogados. Entonces la principal herramienta para lidiar con un inquilino mala paga es ya tiene el contrato firmado, ¿cierto? Listo, lo firmé, sí, bien hecho, muy bien. Ahora, como le incumplió, entonces vaya a un centro de conciliación. Recuerde que debe hacerlo de forma inmediata, porque es que también cuando hay un retardo injustificado en el cobro de eso, pues puede generar que el arrendatario comience a adquirir derechos. Y eso ya es otro tema, pero no lo quiero tocar acá porque eso ya genera pertenencia, prescripción adquisitiva de dominio, posesión y demás. Pero cuando usted tiene un arrendatario, primero, contrato de arrendamiento firmado. Y segundo, si le incumplió el pago, cóbrele inmediatamente. Entonces, como no ha pagado, no es que comience como un chepito a llamarlo, a generarle presión a través de WhatsApp, cuando me va a pagar, lo voy a sacar de la casa mañana, sino no, tranquilo, no me ha pagado, bueno, vamos a un centro de conciliación. Tiene que ser un centro de conciliación en derecho, no puede ser un juez de paz. Tiene que ser un centro de conciliación en derecho. Ahora bien, para ir a un centro de conciliación no se necesita abogado. Y los centros de conciliaciones pululan en esta ciudad, gratuitos. Todos los consultorios jurídicos de las universidades que tienen facultad de Derecho tienen centro de conciliación, particularmente el de la Universidad Militar Nueva Granada, bueno, cualquier otra universidad pública o privada tiene centro de conciliación. Si tiene consultorio jurídico, tiene centro de conciliación. Y usted hace una solicitud de conciliación y cita a su arrendatario. ¿Y a dónde lo cita? Al correo electrónico que aparece en el contrato de arrendamiento. ¿Sí me hago entender lo importante del contrato? Entonces, en el contrato, correo electrónico. Si me incumple, ya sé dónde notificarlo. Lo notifico al correo electrónico y lo cito a la audiencia de conciliación y de una vez pongo la fecha de entrega del inmueble. Y el resto es esperar que cumpla. Si no cumple, decreto 1818 de 1998, artículo 5º. Bueno, pues vamos a habilitar el canal del WhatsApp del 305-265-9475 para que nuestros oyentes pues nos dejen sus inquietudes en este consultorio jurídico. Hola, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Radio Policía Nacional, gracias por este programa. Nosotros teníamos un hermano que falleció y a la casa donde él vivía llegó una nota de juzgado cobrándonos el arriendo desde el tiempo que falleció. Nosotros no conocíamos eso puede ser factible de que le embarguen a uno o que le cobren a nosotros los herederos. ¿Qué podemos hacer en ese caso, doctor? Muchas gracias, ni conocemos contrato de arrendamiento ni nada. Muchas gracias. Policía Nacional. Uy, es que esos temas de sucesiones salen del alcance de la conversación de hoy y nos queda muy poco tiempo, pero mire, nuestro apreciado oyente, cuando una persona fallece, se abre inmediatamente la sucesión y los herederos deben hacer un trámite notarial si es que están de acuerdo para liquidar ese patrimonio o esa masa sucesoral. Si están de común acuerdo lo pueden hacer en notaría o si no pueden ir a hacerlo a través de un juzgado. Y es importante que los herederos hagan una declaración de recibir esa herencia con beneficio de inventario, con el fin de lograr que la masa sucesoral o los bienes que hay en esa herencia paguen el pasivo que tiene esa sucesión. Desde luego que si el causante, es decir, la persona que fallece, tenía un inmueble arrendado, entonces pues lo que hay que hacer es los herederos disponerse de forma inmediata a terminar ese contrato de arrendamiento y entregar o restituir la tenencia al arrendador. Entonces, claro, ¿hay una justa causa para terminar el contrato? Claro que sí, porque el arrendatario falleció. Entonces, pues, los herederos lo que van a hacer es legitimarse en la causa y van a través del proceso de notarial o del trámite notarial o del proceso en el juzgado, se legitiman en la causa y simplemente se ponen de acuerdo con el arrendador para terminar ese contrato y restituir la tenencia. Bueno, doctor, me pregunta otra de nuestros oyentes.
si se hace o si la persona que va y no paga los canes, bueno, no, me dice, por conciliación quedó de pagar la persona que no pagaba en una fecha y no la cumple. ¿Ahí qué pasa? Claro, es que la audiencia, el acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Pero recuerde que yo no estoy diciendo, yo no los estoy invitando a que vayan a un centro de conciliación para que les pactar el pago de los cánones de arrendamiento atrasados. Porque si no, usted va a seguir con el mismo problema por siempre. O sea, el propósito es terminar ese contrato de arrendamiento y lidiar con ese inquilino para que se vaya del inmueble y usted recupere la tenencia del inmueble para que lo pueda arrendar a otra persona que cumpla. Ahora bien, si digamos que la lógica de esto es que lo primero es que le devuelvan el inmueble. Ya si los cánones de arrendamiento no se los han pagado, pues inicia un proceso ejecutivo. Con el contrato de arrendamiento inicia un proceso ejecutivo, pero es que usted ya tiene el bien de regreso en su poder. O sea, ahí lo delicado es que el arrendatario le deba el canon Y se quede ahí. y siga viviendo en el inmueble arrendado. Entonces, la lógica o la estrategia que le estoy brindando es primero recupere la tenencia, porque un inquilino que se demora en pagarle 2 cánones de arrendamiento, de ahí para adelante va a ser un sacrificio. Doc, ¿qué pasa cuando ese inquilino dice, es que yo tengo unos hijos pequeños y yo no puedo salir porque no tengo plata, no tengo a dónde, pero yo tengo los hijos? ¿Qué dice la ley en ese caso? Mire, digamos, eso es una excelente pregunta. Sí. No hay ninguna clase de prerrogativa a favor de un arrendatario que manifieste esa situación. Ninguna. Por eso lo interesante es lograr la restitución del inmueble. Entonces, ese tipo de personas hay que lidiarlas. Digamos que mi sugerencia es conciliar. Vamos a siempre un centro de conciliación y pactamos la fecha de entrega. Si la fecha de entrega la incumple, que la va a incumplir, pues digamos que la solicitud, como ya les dije, ante el juzgado, a través del centro de conciliación, y de una vez me voy con inspector de policía. Si definitivamente llega a haber una oposición a la entrega, pues el inspector de policía tiene toda la facultad para citar al bienestar familiar y ordenar la entrega, protegiendo los derechos de los niños, pero en ningún caso se le va a quedar el arrendatario allí. Eso es una excusa demasiado, digamos que a mi manera de ver, digamos que ilegal, ilegítima, porque pues nadie puede beneficiarse de su propia torpeza o de su propia culpa. Yo no puedo decir, no tengo dinero, arrendar un inmueble y después quedarme en él porque no tengo con qué pagar y decir, no, pues si acá vive mi familia y pues no la puedo sacar y usted tiene que proteger mi derecho a la dignidad humana. No, eso es una torpeza, eso es un propio error y nadie puede beneficiarse de ello, y la ley no protege la ilegalidad o una causa ilícita en ese tipo de reclamaciones. Doctor, Entonces, me están preguntando sus teléfonos y sus contactos porque estamos a 7 minuticos de terminar nuestra franja de consultorio jurídico. Me están preguntando que si lo quieren consultar, si quieren ampliar un poco en este tema, porque para el caso de los arrendadores y arrendatarios, como usted nos lo decía, en inmuebles que son de uso comercial como en inmuebles que no son de uso comercial, hay muchas historias de personas que desafortunadamente se encuentran en ese limbo de no saber cómo le cobran, cómo lo sacan, si les va a pagar, si no les va a pagar. Y es más, muchos dicen aquí, hay arrendatarios que terminan dañándole a uno el mobiliario del apartamento, de la casa, los baños, la cocina, y ahí ¿quién responde? Entonces nos preguntan que por favor nos regale sus datos y sus contactos para ellos poderlos contactar directamente a ustedes para preguntas mucho más específicas. claro, tenemos una línea de WhatsApp que es la 703-6703. Usted escribe 57 más 571 703 6703. Esa es la línea de WhatsApp y estamos abiertos desde ya para que ustedes nos escriban y nos consulten y así poderles atender todos esos requerimientos jurídicos. Vamos a las 8:55 con oyentes a esta hora. John Jairo. Muy buenos días, si es tan amable, yo quisiera participar en el momento en el programa que estoy escuchando. Yo quisiera saber, yo tengo un apartamento arrendado, pero no tengo contrato firmado. Y ¿qué pasa cuando no hay contrato firmado y cuando uno ve que la persona ya lleva varios meses sin pagar y si se le empiezan a cortar los servicios para así poderlo sacar? ¿Qué pasa en ese caso? Me hiciera el favor, muchas gracias. Pues es que mira,
digamos que la solución es la conciliación, porque allí el arrendatario te va a confesar y te va a aceptar que tiene el inmueble arrendado y que desea restituir en algún momento. Sí, sí. Okay. Si eso no es posible, digamos que no se requiere, digamos que no es un requisito de procedibilidad tampoco. Lo que pasa es que es una estrategia jurídica, ¿correcto? Digamos que para poder lograr declarar un contrato de arrendamiento, debes hacerlo con 2 testigos. Normalmente pueden hacer declaraciones juramentadas en extraproceso, en notaría, 2 testigos. Entonces decir, yo me llamo Pedro y doy fe, identificado con cédula tal, que Carlos le tiene arrendado, es el arrendatario del inmueble tal, y Pedro y Jairo es el arrendador. Entonces da una declaración extrajuicio en la que demuestra o da fe que ese inmueble lo tiene arrendado el arrendatario, ¿sí? Y eso le puede hacer con 2 testigos. ¿Y para qué sirve eso? Pues para formular una demanda de restitución de inmueble arrendado. Porque si ya estamos frente a una situación ya de mala fe de una persona que definitivamente no va a una audiencia de conciliación y que no, y me voy a quedar con el inmueble y de malas y no vuelve a contestar nada y se pone agresivo, pues definitivamente hay que formular una demanda ante un juez de la República para que restituya el inmueble. Entonces se va a presentar, el demandante va a tener un problema y es demostrar el contrato de arrendamiento. Como no lo firmó, como no siguió el consejo que le dimos inicialmente, entonces va a tener que demostrarlo. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Para formular la demanda tiene que acompañar la declaración extraproceso documental, ¿no? No es que en la demanda diga van a declarar Pedro y Juan en 2 años que acá hay un contrato, no. Tiene que solicitarle a sus testigos que vayan y hagan una declaración extraproceso y adjuntar para demostrar la existencia de ese contrato. Lo que yo hago, y ahí les doy otra herramienta, pero es que ya ahí se necesita todo abogado, ya no lo pueden hacer solitos, es solicitar un interrogatorio de parte como prueba anticipada ante un juez civil municipal. Entonces yo voy a demandar a mi arrendatario, entonces lo cito, hago una demanda de interrogatorio de parte como prueba anticipada y delante de un juez él debe confesar que tiene el inmueble arrendado. Y ya con eso formulo mi demanda de restitución de inmueble por la causal de falta de pago, obviamente la mala fe, y como no ha pagado, ojo, eso es muy importante, como el arrendatario no ha pagado, no se le escucha en el proceso. La ley dice que cuando la causal es falta de pago, no se le escucha en el proceso y el juez inmediatamente procede a dictar sentencia anticipada y ordenando la restitución del inmueble. Lo que pasa es que eso te puede tardar 7 meses, 12 meses en que eso pase porque la congestión judicial pues es alta, ¿no? Entonces ya estás en septiembre, tú radicas esa demanda hoy y más o menos en octubre a mediados de octubre te la están admitiendo y mientras el trámite viene vacancia judicial a 15 de diciembre del 2024, regresa en el 15 de enero del 2025 y ahí más o menos en abril o mayo ya te están dando una solución. Entonces, digamos que por eso la rápida es el centro de conciliación. Esa es mi estrategia rápida, no se necesita abogado y gratuita, ¿sí? Ya, de ya para allá. Pero si estamos frente a alguien de mala fe como la que acabo de escuchar, pues ya se requiere abogado y constituir la prueba, interrogatorio de parte con prueba anticipada, declaración de extrajuicio y formular una demanda de restitución de inmueble arrendado. Bueno, pues doctor Juan Manuel Sáenz, este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y hay esos tipsitos que usted les dio a muchos de los oyentes que entran en desesperación porque dicen, a mí este no me va a pagar, pero tras derecho se va a quedar instalado ahí. Cualquier consulta, cualquier tipo de solicitud que ustedes tengan, se la pueden hacer al doctor Juan Manuel Sáenz. Él tiene, para que nos repita, doc, sus contactos, para que usted nos indique de qué hora a qué hora ustedes atienden y pues cómo los pueden asesorar en caso pues de que una persona esté pasando por una situación de esas y desea resolverla, porque también aquí hablamos de deudores, de codeudores, en esos casos son Mira, complicados. nosotros tenemos una página de internet que se llama tudoclegal.com y allí pues están los canales de atención de WhatsApp, correo electrónico, donde los que nos pueden escribir o nos pueden llamar, y a la línea que les mencioné hace un momento, la 703-6703, que es de WhatsApp. Usted lo que debe hacer es escribir cuando nos vaya a agregar, escribe en el número más 571-703-6703. ¿Se puede escribir por una línea fija? Claro, de hecho tú y yo hablamos por la línea fija. Se lo pregunto es porque mucha gente, yo tuve la misma duda cuando lo contacté, yo dije, no, eso no se puede, y todo el mundo me decía que sí, entonces, interesante, ¿cómo lo deben agregar? Pero no lo pueden llamar por teléfono ahí. Claro, de ahí me pueden llamar por WhatsApp y podemos hablar directamente, solo que está asociado al conmutador de nuestra firma de abogados.
Y esa es la forma como los tenemos direccionados. Y claro que sí, estamos abiertos a todos los oyentes de Radio Policía Nacional para que nos contacten y nos podemos asesorar con mucho gusto. Doctor, no quiero dejarlo ir sin que me responda esta pregunta. ¿Cuál es el máximo incremento que le podrán hacer al arriendo de vivienda por lo general cada año? Fíjate, esa es una excelente pregunta. Normalmente el canon de arrendamiento corresponde al 1% del valor comercial del predio. Ese es el precio justo que se debe ¿El establecer. valor comercial es el que aparece en el impuesto? No, ese es el impuesto predial. Ok. Ese es el valor, el avalúo catastral. ¿Cuál es el valor comercial? Entonces, ¿Cómo se saca eso? digamos que normalmente, o la costumbre en Colombia es que el valor comercial del inmueble es el doble del valor catastral. Entonces, si el inmueble en valor catastral está a $1, el valor comercial son $2. Entonces, lo lógico, lo que dice la ley es que el 1% debe ser el canon de arrendamiento del valor comercial. Entonces, esa es la fórmula para definir el canon de arrendamiento de un inmueble. Y los incrementos normalmente se pactan en el contrato. Recuerde que la ley civil está diseñada para apartarnos digamos que el contrato está diseñado para apartarnos de la ley civil, porque los contratantes hacen su propia ley a través del contrato, y eso es perfectamente válido y legal en nuestro país. Entonces, si usted pacta en un contrato o estipula en un contrato que el incremento va a ser por el porcentaje que incremente el salario mínimo o que incremente el IPC o 5 puntos más del IPC, de precios al consumidor, pues está perfectamente válido. Digamos que eso depende de la liberalidad de las partes y de lo que ellas quieran pactar, ¿sí? Y normalmente cuando digamos que las partes no hicieron un contrato escrito y no definieron eso, entonces la ley, digamos que la ley estipula, la ley prescribe y dice, mire, el incremento para los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a residencia o vivienda pueden incrementar en tanto por ciento. ¿Correcto? Eso lo define la ley en cada final de año. Doctor Juan Manuel, muchísimas gracias, un feliz día y bueno, ahí tendrá usted a nuestros oyentes consultándolo. Mil gracias por este tiempo que nos regala y a todos nuestros oyentes ya saben que nuestra cita es mañana, doctor. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, feliz día para todos.